Seguimos caminando en estos domingos de la mano del Evangelio de San Lucas, el Evangelio que decíamos nos va llevando a un encuentro más profundo con Jesús, donde una pregunta fundamental es: ¿quién es Jesús? Y en la medida que nos vamos adentrando en el Evangelio, en la medida que también nosotros somos partícipes, no solamente espectadores, partícipes de los milagros, de las curaciones de Jesús, vamos también nosotros descubriendo ese Jesús, de tal manera que podamos, como Pedro o como el centurión al final del Evangelio, poder también hacer una profesión de fe. ¿Quién es Jesús para mí? Lo hemos reflexionado en estos últimos domingos, y hace 8 días el Evangelio, la liturgia nos ponía este texto, donde Jesús iba camino a Cafarnaúm, donde preocupado por la vida, preocupado por lo que va a suceder, va compartiendo con los discípulos su pasión. Sabe que va a morir en Jerusalén, pero no pierde tampoco la esperanza en la resurrección. Preocupado Jesús por todas estas situaciones, los discípulos van caminando, pero ellos llevan otro discurso, ellos llevan otra plática, de tal manera que cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús les ha preguntado: ¿de qué venían platicando en el camino? Dijo el Evangelio, se quedaron callados, no sabían qué responder, porque ellos traían la temática: ¿quién es el más importante entre nosotros? Y ante esta situación Jesús los ha escuchado y les ha dicho que aquel que busca la grandeza tiene que aprender a ser servidor. Aquel que quiera ser el primero tiene que mostrar ese amor a través del servicio, de lo más humilde, de lo más sencillo. Sin embargo, en este caminar, ahora dice el Evangelio, hay una experiencia más con los discípulos. En el camino los discípulos se han encontrado con muchas personas, cada una diferente, pero hay una particular que hoy el Evangelio pone atención, porque es desde la experiencia de Juan. Los discípulos han visto a una persona, dice, expulsando a los demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen ante esta situación los discípulos? Saben que son los 12 elegidos, saben que son los compañeros de camino de Jesús, aquellos con quienes tiene una intimidad, a quienes les va compartiendo la vida, les va explicando las parábolas. Se sienten elegidos y ahora tienen una actitud interesante. Dice Juan: vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo impedimos. ¿Por qué le impiden a este hombre expulsar a los demonios? ¿Por qué dijo el Evangelio? ¿Por qué le prohibieron expulsar a los demonios? Porque no era de los nuestros, como no camina con nosotros, como no es de nuestro club, ¿verdad? Entonces no puede hacer esas cosas porque tú no se lo has mandado. Sin embargo, dice Jesús, quien no está contra nosotros, está a nuestro favor. Fíjense, la respuesta de Jesús todavía le sigue pegando a los discípulos. Si hace 8 días escuchábamos: el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más importante, que se haga el servidor, que se haga un servicio en el amor. Y ahora les dice: no crean que ustedes son exclusivos, también Dios puede dar el Espíritu a quien Él quiere, y entonces también está capacitado para anunciar la salvación. Sin embargo, los discípulos se siguen confrontando y siguen descubriendo entonces quién es este Jesús que también permite que otros puedan actuar en su nombre. Lo mismo ha pasado en la primera lectura en el libro de los Números. Cuando Dios distribuye, dice, su espíritu a los 70 ancianos, hay otros 2 que se han quedado en el campamento, han empezado a profetizar y dice, uno del campamento va y le dice a Josué: oyes, allá en el campamento también están profetizando, impídeselo.
Y va Josué y le dice a Moisés: oye, allá también están otros, no han estado contigo aquí arriba, no han estado contigo en el monte, impídeselos. Y la respuesta de Moisés es: ojalá que todo el pueblo profetizara. Fíjense, el deseo, quien tiene el Espíritu de Dios puede ver más allá de lo que ordinariamente a veces podemos descubrir. Puede comprender un poquito más que aquel que se aferra solamente a sus intereses. Y seguramente ustedes también en la vida lo han experimentado. Y los papás lo experimentan de manera constante con los hijos. Los hijos también a veces quieren exclusividad. Los hijos también queremos un amor para nosotros mismos, que no trate igual a los hermanos, que nos trate mejor a nosotros. Y el papá, la mamá puede amar de una manera muy selectiva a los hijos. ¿Qué dicen los papás? ¿A quién quieren más? Dicen que quieren parejo, ¿verdad? Sin embargo, a veces los hijos queremos que nada más a nosotros se nos dé el beneficio y a los demás no. Lo experimentamos en la vida y necesitamos también aprender a discernir estas situaciones. Y quizás el Evangelio de hoy, junto con la primera lectura, nos está invitando también a predicar a cada uno de nosotros, porque Dios no es exclusivo de nadie. No podemos decir Dios nada más es mío y los demás no pueden actuar, porque San Pablo también en sus cartas nos ha recordado: hay diferentes carismas en la iglesia. Es decir, todos podemos participar de la vida con Dios, todos podemos participar también en el anuncio de Dios, pero desde el carisma que Dios mismo nos va dando a cada uno de nosotros. Todos tenemos una participación. Es más, en la iglesia se dice: no solamente en la iglesia se encuentra uno con Dios, hay también semillas del verbo, decimos así, hay también presencia de Dios en diferentes culturas que necesitamos también aprender a valorar. No es que solamente en la iglesia digamos: es nada más Dios es de nosotros, la Santísima Trinidad solamente nos pertenece. Lo hemos ido meditando, hemos hecho un encuentro mucho más profundo a lo mejor con Dios, y eso nos invita o nos da pie que vivamos con mayor responsabilidad también nuestra vida cristiana. Sin embargo, hoy pareciera ser que no vivimos esos tiempos de Jesús, y muchas veces ni los tiempos de Moisés. Aquellos tiempos, dice, empezaban a profetizar, alguno también se arriesgaba a hablar de Dios, y sin embargo hoy parece ser que vivimos tiempos diferentes, porque hoy no encontramos a mucha gente profetizando. Hoy encontramos más bien a mucha gente viviendo en la comodidad, queriendo que el que anuncie a Dios, que el que anuncie la palabra de Dios, el que se comprometa, sea el vecino, sea otra persona, sea a lo mejor el sacerdote, el catequista. Pues como tú eres gente de pastoral, a ti nada más te corresponde. Hoy nos hemos quedado en esa comodidad y no hemos aprendido a vivir quizás el compromiso cristiano que hemos hecho desde pequeños. Es más, como papás a lo mejor nos hemos olvidado de aquellos 3 sencillitos compromisos que hicimos el día que bautizamos a los hijos. No se nos pueden olvidar, porque de ellos depende también nuestra participación en este anuncio de Dios, en este anuncio de la vida cristiana. Y se los vuelvo a preguntar: los 3 compromisos de los papás en medio del hogar, en medio de nuestra vida. ¿Cuáles son los 3 compromisos que nos llevamos de tarea como papás que ejercemos o que vivimos una vida cristiana? El primer compromiso: educar en la fe. Fíjense, y hoy muchas veces los papás ya no educamos en la fe.
¿Preferimos que el hijo crezca o decimos, pues cuando crezca que él decida si se quiere bautizar, si no se quiere bautizar? A ver, déjenlo así también sin comer hasta que él trabaje, hasta que él pueda ganar su dinero y se vista. Es una responsabilidad de los papás educar en la fe, pero hoy muchas veces no lo hacemos. Hoy esperamos a que crezca hasta que vaya al catecismo, y allí los catequistas están duro y dale con los niños, y a veces se preocupan porque el niño no alcanza a aprender, no alcanza a comprender la vida de fe, porque nadie se la ha dicho tampoco en medio de la casa. Vivimos una comodidad, nos encontramos con menos profetas hoy en medio de la vida, aun cuando en el bautismo se nos ha dado esa capacidad de ser sacerdotes, de ser profetas, de ser servidores en medio de la vida. ¿Cuál es el otro compromiso que tenemos también nosotros en la vida cristiana como papás? Enseñarle a vivir los mandamientos. No solamente es decirle lo que tiene que hacer, porque decirle es muy fácil. La cuestión es cómo nos van viendo también los hijos que nosotros vivimos la fe, que nosotros somos los primeros en mostrarles el camino que lleva a la vida. Es más, hoy el mismo Salmo nos ha dicho los mandamientos del Señor. ¿Cómo dijimos en el Salmo? Los mandamientos del Señor alegran el corazón. El hombre sabio, dice, sabe descubrir en los mandamientos aquella palabra de Dios que lo lleva a la plenitud, que lo lleva a la felicidad. Dice el Salmo, hacen sabio al sencillo, son un camino seguro, son verdaderos, no mienten, porque Dios no puede mentirnos. Y si nosotros viviéramos o descubriéramos este sentido de los mandamientos, seguramente nos arriesgaríamos a vivirlos cada día de una mejor manera. El encuentro personal con Dios y el testimonio también a los hermanos. Tercer compromiso en la vida de fe, en la vida cristiana. Amar a Dios y al prójimo como se nos pega la gana, como Jesús nos ha enseñado. Amor al prójimo y a uno mismo. No es nada más a uno mismo, no es nada más como hoy Juan lo está entendiendo en el Evangelio, nada más para nosotros, como no es de los nuestros, pues mejor que se aparte. Jesús no está viviendo eso. Hoy Jesús nos invita a que antes de excluir, necesitamos también aprender a vivir una vida más responsable, aprender a vivir también en comunión con los demás. Hoy Jesús nos llama a este seguimiento de una manera más personal. La última parte del Evangelio es una parte interesante porque dice Jesús que estamos llamados a dar un testimonio y a no ser motivo de escándalo. El discípulo no puede ser motivo de escándalo. Y viene una sentencia muy interesante. Allí pareciera ser que nos está hablando de una manera literal. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu pie, ¿verdad?, es ocasión de pecado, córtatelo, ¿verdad? Si tu mano es ocasión de pecado, ¿cómo estuviéramos ahorita? Sin manos, sin ojos, sin pies, sin orejas, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, este texto nos está diciendo Jesús, ser discípulo de Él implica una radicalidad que nos invita a renunciar incluso a lo más preciado que tenemos. ¿Qué es lo más preciado que tenemos? La propia vida. Quien se atreve a compartir la vida con Jesús, sabe que su vida ya no le pertenece. Cuando uno se casa, ¿le sigue perteneciendo a uno la propia vida?
¿Le sigue perteneciendo a uno la propia vida? Ya no. Le pertenece al esposo, le pertenece a la esposa. ¿Verdad? Pero a veces queremos seguir nosotros diciendo, esto es mío, yo no puedo compartirlo, yo hago lo que se me pegue la gana, ¿cómo me vas a mandar? Cuando leemos en las bodas, en el sacramento, a la carta a los Efesios, dice San Pablo, mujeres, sométanse a su marido en todo. Y empiezan las mujeres a mover la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a someter a mi marido en todo? Pero sigue diciendo el texto, como si fuera el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Y después le dice a los maridos, maridos, ¿se acuerdan qué dice a los maridos? Ni se acuerdan los maridos. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, para darle dignidad, para darle todo lo mejor que pueda. Entonces se puede entender que la vida de la esposa ya no le pertenece y se la puede entregar al esposo, y que el esposo también confía toda la vida a la esposa. Solamente en este sentido cristiano podemos entender este desprendernos de nuestro cuerpo. El Evangelio de San Juan es muy rico cuando al final del Evangelio, después que Jesús le ha preguntado a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas, Pedro? ¿De verdad, Pedro, quieres tener esta relación tan íntima conmigo? Y Pedro solamente responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Después Jesús vuelve a confiar en él y le dice, sígueme. De aquí en adelante, le dice Jesús, ya no serás tú mismo el que te ceñirás, ahora alguien más te ceñirá y te llevará muchas veces a donde no quieras. La vida del discípulo ya no le pertenece, ahora le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Y en este Evangelio también al final decíamos, nos está invitando a vivir con radicalidad este seguimiento a Jesús, a vivir nuestro bautismo, nuestro ser sacerdotes, nuestro ser servidores y nuestro ser profetas. Y hoy pudiéramos decir como Moisés, ojalá que todo el pueblo profetizara. ¿Y cómo podemos ser profetas hoy en medio de nuestros días? ¿Cómo podremos? Necesitamos aprender a ser profetas en medio de nuestros hogares. Revisemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra vida de bautizados, como sacerdotes, como profetas y como servidores. Que el Señor nos ayude a vivir este dinamismo en la iglesia para que todo nuestro pueblo sea profeta, como lo ha dicho Moisés en la primera lectura. Ojalá que todo el pueblo profetizara. Que el Señor avive nuestro espíritu de bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.